No prende esto, ¿qué pasa, señor? Sí. Ahí, apretar el botón verde. Bueno. Bien, señor secretario. Señor presidente, la cuenta, oficio. Se ha recibido un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual hace llegar a la Comisión los siguientes documentos relativos al acuerdo del Senado para nombrar como ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Leopoldo Llanos. En primer lugar, un set de prensa relativo al ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, señor Llanos, y un ejemplar del libro Síntesis del nuevo procedimiento penal, del cual el candidato es autor. Eso respecto de la cuenta. Muy bien. Señor secretario. Ya. Señor presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy está citada para iniciar el estudio de la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para designar como ministro de la Excelentísima Corte Suprema al ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá, en la vacante provocada por el cese de funciones del magistrado señor Héctor Carreño Siman. Cabe señalar que, según lo dispone el número 9 del artículo 53 y el inciso 3 del artículo 78, ambos de la Carta Fundamental, la proposición de nombramiento que ha formulado Su Excelencia el señor Presidente de la República requiere, para ser aprobada, del voto conforme de los 2/3 de los senadores en ejercicio, en resolución que esta corporación debe adoptar en una sesión especialmente convocada al efecto. Adicionalmente, cabe recordar que la Corte Suprema, como máximo tribunal del país, se compone de 21 miembros, los que son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo de esta corporación. El inciso 3 del mencionado precepto precisa que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte, siempre que cuente con el acuerdo del Senado. Esta corporación debe... ¿Me permite, señor secretario, un segundito? Como vamos a empezar, ¿no es cierto?, el tratamiento del tema, yo creo que podrán pasar los asesores, ¿no es cierto? Esto es una sesión abierta, entonces, que entre la gente, por favor, para... Un segundito, señor secretario. Suspendemos un minuto. Muy bien, se reanuda la sesión. Señor secretario. Continúo, señor presidente. Como indicaba yo, el artículo 78, inciso 3, precisa que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte, siempre que cuente con el acuerdo del Senado. Esta corporación deberá adoptar su decisión por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada para ello. Agrega que si esta corporación no aprobare la proposición del primer mandatario, el máximo tribunal deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El inciso 5 de la mencionada disposición preceptúa que cuando se trata de proveer un cargo que corresponde a un miembro proveniente del Poder Judicial, la mencionada nómina se formará exclusivamente con integrantes de aquel y ocupará un lugar en ella, por derecho propio, el ministro de la Corte de Apelaciones más antiguo que figure en la lista de méritos. Los otros 4 nombres se determinarán en atención al merecimiento de los candidatos. Ustedes tienen copia del oficio que envió Su Excelencia al Presidente de la República, es el oficio 1459, mediante el cual propone el nombramiento del ministro Leopoldo Llanos y además en ese documento se acompañan también los antecedentes relativos a la nómina, a la quina que efectivamente se menciona en la disposición constitucional. Igualmente, cabe tener presente que los artículos 254 y 283 del Código Orgánico de Tribunales señalan que para ser ministro de la Corte Suprema se requiere ser chileno, tener título de abogado e integrar la cinquena formada al efecto por la Corte Suprema.
Por su parte, el reglamento del Senado indica en su artículo 205 que los asuntos que importen en el ejercicio de alguna de las atribuciones constitucionales exclusivas de esta corporación no podrán resolverse sin previo informe de la comisión que corresponde, en este caso de la Comisión de Constitución. Hago presente también a sus señorías que esta comisión, ya en sesiones anteriores y previo conocimiento de los comités del Senado, acordó un nuevo procedimiento que se aplicaría para el nombramiento de ministros del máximo tribunal. De acuerdo con ese procedimiento, lo primero que realiza esta comisión es una sesión para escuchar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, que pone en conocimiento de esta comisión de todos los antecedentes que ha tenido a la vista el gobierno para hacer la nominación del candidato. Asimismo, se ha solicitado a la Corte Suprema todos los informes y fundamentos que se consideraron para formular la respectiva propuesta. Se le pidió especialmente una copia de las sentencias más relevantes que ha dictado el señor ministro en los últimos 5 años en diversas materias y, asimismo, la nómina de todos los nombramientos de jueces, relatores, conservadores y notarios, receptores y archiveros judiciales en los cuales haya participado el candidato. Copia de las sentencias más relevantes, del grupo más relevante que nos ha hecho llegar el Ejecutivo, está a disposición de sus señorías, en primer lugar en versión papel y en versión electrónica, en sus correos electrónicos y además en sus pupitres electrónicos que tienen a su disposición. Igualmente, a partir del día 7 de octubre del año en curso, se abrió un plazo de 10 días en la página electrónica de esta corporación para que cualquier persona pudiera hacer llegar documentos u observaciones con sus respectivos fundamentos y que dijeran relación con la proposición de nombramiento que ha formulado el Ejecutivo. Igualmente, se solicitó, de acuerdo con el procedimiento que se ha acordado, a la Biblioteca del Congreso Nacional que reuniera toda la información pública disponible sobre el candidato, con especial atención de los antecedentes que consten en los medios de comunicación social y que digan relación con su idoneidad para servir el cargo o probidad. En sus carpetas, sus señorías tienen copia de la recopilación de publicaciones que ha reunido la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el candidato. Hago presente que una vez concluidas las audiencias, porque va a haber una segunda audiencia en que se va a escuchar al candidato y esta sería el próximo lunes 21 a las 12 horas en la ciudad de Santiago, los senadores evaluarán si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad, experiencia adecuada para desempeñar el cargo. Algunas noticias curriculares básicas del candidato. El don Leopoldo Andrés Llanos Sagristá es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. Tiene además el título de abogado. Actualmente desempeña el cargo de ministro de Corte de Apelaciones de Santiago desde abril del año 2012. Ha ejercido otros cargos judiciales: secretario del Juzgado de Letras de Angol en el año 1981, secretario del Tercer Juzgado de Letras de Los Ángeles en el año 1982, juez de letras de Nueva Imperial entre los años 82 y 1987, relator de la Ilustrísima Corte de Temuco entre 1987 y 1994, juez del Primer Juzgado Civil de Temuco desde abril de 1994 hasta abril del año 1998, ministro de Corte de Apelaciones de Temuco desde noviembre de 1998 hasta abril de 2014, dice aquí. Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco entre el año 2000, 2001, 2008 y 2009. Desde enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2017 es designado por la Ilustrísima Corte Suprema como ministro visitador extraordinario para investigar delitos vinculados a violaciones de derechos humanos. El candidato además ha cumplido relevantes actividades gremiales. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial en los periodos 2008 y 2010 y 2010 y 2012. Ha sido presidente también de la Asociación Regional de Magistrados de Mayeco y Cautín entre 1997 y 1998 y director de la Asociación Nacional de Magistrados entre 1998 a 2012 y desde 2012 a 2014. Ha cumplido un conjunto de actividades en el ámbito de la Academia Judicial, siendo miembro del Consejo de la Academia Judicial de Chile entre los años
2008-2009 y desde junio de 2012 a la fecha. Además, ha cumplido diversas labores docentes en esta entidad, según se deja constancia en copia del currículum que sus señorías tienen a disposición. También ha cumplido actividades académicas en diversas universidades como profesor de Derecho Procesal, de Derecho Constitucional. También ha impartido cursos como docente en diplomados de Reforma Procesal Penal en la Universidad Autónoma del Sur, en Temuco, también en la Universidad Mayor, y ha participado como docente en el curso de especialización de la Reforma Procesal Penal en la Universidad de Concepción. Tiene diversas publicaciones que también se enumeran en su currículum, y ha asistido a cursos de perfeccionamiento en España entre los años 2000, 2004, 2007 y 2009 en diversas materias, sobre derecho laboral, en derecho mercantil, en también un curso sobre dimensión jurídica de la integración política y económica celebrado en la ciudad de Barcelona, en España, y finalmente un curso sobre control de constitucionalidad de las leyes en la ciudad de Cádiz, España, invitado por el Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España. Eso es cuanto puede informar la Secretaría de los antecedentes que se han puesto a disposición de su señoría para iniciar el tratamiento del oficio de su Excelencia el Presidente de la República. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al señor Ministro de Justicia. Gracias, presidente, estimados integrantes de esta comisión. Vengo a cumplir el encargo de esta propia comisión y del presidente de la República en presentar a esta comisión el nombre de don Leopoldo Llanos Sacristá como candidato, como postulante a ministro de la Corte Suprema de Chile. Los antecedentes de su currículum han sido descritos por el secretario de esta comisión y están acompañados en algunos antecedentes adicionales que están a disposición de los integrantes de la comisión. Los hemos entregado en forma física, están aquí presentes, pero también a través de la respectiva vía digital, de manera de poder tenerlos accesibles al resto de los miembros y, por cierto, a todos los integrantes del Senado. El rol de la Corte Suprema, según nuestra Constitución política, es conocer las causas civiles y criminales, juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados. Es tarea suya también asumir la plena superintendencia directiva, correccional, económica y disciplinaria de todos los tribunales del país. Nuestra Constitución le ha confiado al Presidente de la República y a este Senado, órganos en esencia políticos, la tarea de nombrar magistrados y fiscales de la Corte Suprema. No es la política, ni son las consideraciones de oportunidad o conveniencia momentánea de unos u otros el criterio que se debe tener en consideración para decidir sobre quién debe asumir un cargo público de esta naturaleza y sobre todo de estas responsabilidades. De los jueces podemos esperar que resuelvan controversias, todas aquellas que son sometidas a su consideración con apego y estricto respeto de la ley. Así, Richard Posner, profesor y magistrado estadounidense, lo explica de un modo claro y convincente en su magnífica obra Cómo deciden los jueces, cuando sostiene que, y lo cito, las decisiones judiciales están predeterminadas por el derecho, concebido este como un cuerpo de reglas preexistentes establecidas en materiales jurídicos, canónicos, tales como los textos constitucionales y legislativos, y las decisiones previas del mismo tribunal o de otro superior, o bien de reglas que pueden ser derivadas de esos materiales por medio de operaciones lógicas. Así, la decisión es el resultado de un silogismo, en el cual una regla de derecho suministra la premisa mayor, los hechos del caso, la premisa menor y la decisión, que es, al final, la conclusión. El modelo se completa con un conjunto de reglas de interpretación de tal modo que la interpretación también se convierte en una actividad limitada por regla, eliminando así la discrecionalidad judicial. Traigo a colación estas reflexiones
porque nos parece que en la trayectoria judicial, en la experiencia profesional del profesor, del ministro de la Corte de Apelaciones, Leopoldo Llano, se encuentran bastante bien recogidas las inquietudes que, a juicio del profesor Posner, deben estar incorporadas en la actuación de todo juez. Se ha resumido el currículum vitae, la trayectoria de Leopoldo Llano como abogado titulado en la Universidad de Concepción y que desempeñara en la región de la Araucanía, como le consta a nuestro actual presidente de esta comisión, una labor judicial muy extensa, a donde llegó a ser ministro de la Corte de Apelación hasta el año del 1998, hasta el año 2012, cuando fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ha tenido tareas especiales, en particular como ministro en visita en aquellos asuntos de violaciones a los derechos humanos, en donde han habido varios ministros asignados a estas tareas. Le correspondió a él trabajar en temas bastante complejos, como son los episodios de Londres 38, José Domingo Caña, Irán con los plátanos, conocido más comúnmente como Venda Sexy, Villa Grimaldi, La Firma, Simón II Bolívar, Caravana de la Muerte, Antofagasta, inhumaciones y exhumaciones ilegales de Calama, identificaciones del Patio 29, entre otros. Ha sido también un destacado dirigente gremial a nivel nacional y también latinoamericano. Fue miembro del Consejo de la Academia Judicial. Hasta hace poco me tocó compartir con él desde que asumiera estas responsabilidades en el ministerio y pude efectivamente conocerlo personalmente y apreciar sus cualidades humanas de trato, de deferencia y su mesura y prudencia como jurisconsulto. Es académico, ha tenido una trayectoria de derecho procesal tanto en Temuco como en Santiago desde hace ya muchos años. Tiene publicaciones, tiene formación en diversas materias en el extranjero, fundamentalmente en España, donde ha asistido a cursos sobre tendencia de derecho laboral, sobre derecho mercantil, sobre dimensión jurídica de la integración política y económica, sobre control de constitucionalidad de las leyes. Cursos que ha venido desarrollando desde el año 2000 hasta el año 2009, lo que demuestra su interés por estar permanentemente actualizándose y en ámbitos exigentes, en cursos de relevancia académica. Quizás la mejor manera de conocer a un juez sea por su fallo. Al final los jueces hablan a través de esas actuaciones y quisiera referirme precisamente a esta materia. Si bien el propio Leopoldo Llano dice que quedó atrás el antiguo paradigma de que los jueces solo hablábamos por nuestros fallos, esto se ha ido matizando y hoy se propicia de que los jueces tienen el deber de informar a los ciudadanos y explicar las razones de las decisiones judiciales, así como las distintas actuaciones que se realizan en el trabajo de la judicatura. Esto lo que hace es ayudarnos a conocer a través de los fallos sus opiniones, pero también advertir que quien emite estos fallos tiene la actitud muy contemporánea de quien en el medio anglosajón llaman de accountability, de dar cuenta, de responder ante la ciudadanía por sus fallos, haciéndose cargo de ello. En materia de fallos, quisiera citar algunos que reflejan precisamente su carácter reflexivo y mesurado. Por ejemplo, en materia de reglas de publicidad de medicamentos, sostuvo que, lo cito, los preceptos legales y reglamentarios que regulan la publicidad de medicamentos de venta directa se encuentran contenidos en diversos cuerpos normativos, como el Código Sanitario. Conforme a él, la publicidad y demás actividades destinadas a dar a conocer al consumidor un producto farmacéutico solo estarán permitidas respecto de medicamentos de venta directa y en los términos establecidos en el respectivo registro sanitario conforme a lo señalado en los artículos 53 y 54 de ese código. Luego, agrega,
no resulta procedente concebir a las farmacias como meros proveedores de productos o servicios en los términos que regula la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, puesto que los medicamentos, como lo ha sostenido la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, son un bien social. Por tanto, se establece que sean, sin excepción, tratados como tales y no como simples productos de consumo. En consecuencia, agrega y concluye el ministro Llano, lo anterior conduce a concluir que no es la Ley 19.496 la que protege los derechos de los consumidores, la que regula la publicidad de los medicamentos, sino que esta actividad está regida por la normativa sectorial específica, máxime si se tiene en consideración lo estatuido en el artículo 2 bis de esa normativa, de acuerdo al cual, en lo que interesa, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios regulados por leyes especiales. Luego, sobre el derecho a la vida y la negativa de los familiares de un paciente a aceptar transfusiones de sangre, según motivos religiosos, argumentó lo siguiente, y lo cito: el mandato constitucional de asegurar la vida y la integridad física y psíquica de las personas consagrado en el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental es de carácter absoluto y por ello no puede ser limitado ni aún con la voluntad o anuencia de aquellas personas a quienes está destinada la acción cautelar por la conculcación de este derecho fundamental. Asimismo, sobre el alcance de la garantía constitucional del artículo 19, número 1, que invoca la recurrente, se ha sostenido que en los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución se configuran un conjunto de principios y valores básicos que tienen fuerza obligatoria y que impregnan al Estatuto Constitucional de toda una finalidad humanista que se radia en la primacía que asigna a la persona en sus diversas disposiciones, estableciendo como prioritarios el respeto y promoción de su vida, su integridad, su dignidad y su libertad natural. En esa circunstancia, el recurrente no ha hecho más que cumplir con el deber de respetar, promover y proteger los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana en atención a la principal obligación que le pesa como institución dedicada a mejorar la salud de sus pacientes. En otra materia, el cobro de dinero por parte de FONASA para cubrir prestaciones de salud no vaciló al decidir que, nuevamente lo cito, la carta enviada por FONASA a la recurrente solo tuvo por objeto poner en conocimiento de esta que una proporción del valor de la atención de urgencia prestada a su cónyuge y que el recurrido pagó directamente al prestador privado era de cargo del afiliado, conforme al deber legal de contribuir al financiamiento de dichas prestaciones y atención. Y subraya lo que es medular. Dice, así las cosas, no puede sino concluirse que el acto que se imputa a la recurrida no reviste caracteres de arbitrariedad, como quiera que se limitó a exigir el copago a que el afiliado o sus herederos se encuentran obligados conforme al deber de contribuir proporcionalmente a las atenciones o prestaciones que aquel recibió por parte del sistema de salud. Y con todo, la ley señala los mecanismos para otorgar los medios al o a los obligados para que efectúen dicho copago o proporción que les corresponde por el valor de las aludidas prestaciones o atenciones. Luego, tal acto no aparece como irracional o ejecutado por mero capricho. Por las mismas razones y estando amparado el acto que se impugna con disposiciones legales expresas, no puede estimarse ilegal. En consecuencia, resulta improcedente la acción constitucional descrita. Respecto de la negativa a la autoridad pública fundamental el rechazo a una licencia médica, asunto de la vida cotidiana que afecta al público general, decidió que, comillas, en materia de rechazo de licencias médicas, es deber de las autoridades administrativas de fundamentar sus resoluciones. La resolución que rechaza licencias médicas atenta contra el principio de razonabilidad. En otra materia, sobre la negativa a matricular a un alumno por parte de una universidad, razonó en el sentido que, comillas, la renovación de contratos de prestación de servicios educacionales exigen como requisito estar al día en el cumplimiento de las obligaciones económicas para con la universidad. Que las universidades no pueden tener fines de lucro no se contrapone con la generación de ingresos a través del cobro de aranceles a sus alumnos. Materia muy delicada y por lo tanto importante su fallo. En materia migratoria, señala la denegación de visa a niñas
infringe la Convención de los Derechos del Niño y constituye una vulneración de la libertad ambulatoria y del derecho de niña a ser criada y educada por su madre. Respecto a los datos de la protección de datos y vida privada, materia que esta comisión ha estado trabajando hace algunos años y que algunos de sus miembros tienen especial pasión por la materia. Ha señalado ausente en esta oportunidad, así que lo recordamos, un homenaje en su ausencia. Dice, es ilegal y arbitrario que Contraloría publique en DICOM deudas de origen tributario. Luego agrega, es ilegal y arbitrario que la Tesorería ordene publicar en DICOM deudas provenientes de impuestos. Y en otro fallo, en materia de datos personales, su tratamiento por un organismo público solo podrá efectuarse sobre materia de su competencia y sin requerir consentimiento del afectado. Hasta aquí las citas de fallo, presidente, que contribuyen a ilustrar el criterio, la forma racional, ponderada y ajustada a derecho con que podemos apreciar existe en los fallos del ministro Llano. No estamos haciendo un juicio de fondo, de mérito, ni opinando sobre nuestro acuerdo o desacuerdo con ello. Lo que interesa cuando uno se refiere a los fallos de un juez es su coherencia interna, su rigor jurídico, su conformidad en lo que está disponiendo a las leyes que le rigen. Y por lo tanto, apreciamos en ese sentido en el ministro Llano un juez que cumple con las expectativas que uno tiene de todo magistrado. Adicionalmente, no queremos eludir la situación contingente. El ministro Leopoldo Llano, de ser aprobada esta propuesta por el Senado, se incorporará a la tercera sala constitucional de la Corte Suprema, sala que ha estado en estos días en controversia con el Tribunal Constitucional, y estamos seguros que el ministro Llano, por su trayectoria, va a contribuir a que las materias que allí se decían sean resueltas, con la perspectiva que ha guiado su quehacer judicial durante todos estos años como ministro de la Corte de Apelaciones, tanto de Temuco como de Santiago. El momento actual obliga a todos los poderes públicos y también a los órganos del Estado a actuar con especial prudencia. Las diferencias producidas, como ya mencionaba, entre esta tercera sala y el Tribunal Constitucional lo reclaman en forma inequívoca. Es tentador para muchos intervenir en este debate y tomar parte, pero como gobierno hemos querido tomar distancia y asegurar, en primer lugar, la necesidad de contribuir a un entendimiento directo entre las distintas instituciones en cuestión antes de que opinar sobre el fondo del asunto controvertido. Por eso hemos instado a un diálogo directo entre la Corte y el Tribunal Constitucional, que tenemos confianza se va a producir próximamente, que esté referido precisamente a la extensión del ámbito jurisdiccional de uno, superponiéndolo en el seno del otro. Esto puede ir hoy en un sentido, provocando el reclamo del afectado, pero si no se revisa y no se fija en procedimientos adecuados, mañana puede darse el fenómeno inverso. Opciones siempre existen y la experiencia de otros países en situaciones similares lo avala. Pero ese no es el camino que Chile debería seguir, porque para eso está el orden constitucional, para que las instituciones se encuentren sus propios espacios respetando las competencias de terceros. Hoy están estas instancias en contienda, pero también lo han estado otras. Hemos asistido aquí en el propio Senado a las contiendas de competencia entre la Contraloría General de la República y la Corte Suprema, las disputas de ciertos sectores del propio Congreso con el Tribunal Constitucional, y así podemos seguir recordando. Lo que la prudencia recomienda es revisar y concordar el camino institucional más adecuado para zanjar tales diferencias. Por cierto, siempre es posible revisar el rayado de cancha, el marco constitucional, y eso siempre lo estamos haciendo en el gobierno. Pero estamos atentos a los esfuerzos que emanan de las propias instituciones afectadas, en quienes confiamos por su compromiso y responsabilidad del Estado,
la designación de un nuevo integrante de la Corte Suprema que se va a incorporar precisamente a esta sala es una ocasión propicia para recordar esos compromisos y las correspondientes responsabilidades que todos tenemos con nuestro ordenamiento, y porque conocemos su historia personal y su trayectoria judicial, estamos seguros que Leopoldo Llanos estará a la altura de esta misión y será artífice de la construcción del futuro institucional de la Corte Suprema en debida armonía con el Tribunal Constitucional y el resto de las instituciones del país. La Constitución, señor presidente, confía al Poder Ejecutivo y a esta rama del Poder Legislativo la misión de seleccionar a los jueces que llegan a la cúspide del Poder Judicial. A propósito de hechos pasados, hemos ido mejorando y perfeccionando los procedimientos para esta materia. Y en esta oportunidad, el presidente de la República, luego de conocida la quina y luego de haber oído institucionalmente a miembros de esta comisión como de la mesa directiva del Senado, ha hecho una proposición. ¿Significa eso que la elección de los jueces es, por la naturaleza de estos organismos, una decisión política? O, mejor dicho, se trata de una injerencia indebida de la política en terrenos de la justicia. Creemos que no. Al contrario, creemos que ese es nuestro rol, puesto que a los jueces cabe la misión de resolver las controversias aplicando el derecho para así poder alcanzar la paz social. Las contiendas entre partes o entre éstas y el Estado deben ser resueltas por los tribunales de justicia con aplicación de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La tarea de interpretar la ley es ardua y exige sabiduría y prudencia y también apego al orden constitucional y jurídico, para así aplicarla de un modo que se ajuste al sentido del ordenamiento jurídico. La labor de jueces y políticas es distinta, aunque en ella existe un elemento en común. Ambas se ordenan al servicio de la persona y deben encaminarse a la obtención del bien común. Por todas estas consideraciones, señor presidente, reitero la voluntad del presidente de la República de que el Senado pueda tener a bien nombrar como ministro de la Corte Suprema al ministro de la Corte de Apelaciones, Leopoldo Llanos. He dicho el presidente. Muchas gracias, señor ministro, por la exposición respecto a la postulación y nombramiento de don Leopoldo Llanos como ministro de la Corte Suprema. Señores senadores, ofrezco la palabra. Senador Insulza. Me permite solamente, muchas agradezco primero al señor ministro. Creo que realmente también debo felicitar el procedimiento. Yo había estado en casos anteriores y hasta ahora lo que aquí hemos visto es realmente un examen mucho más a fondo, más macizo de lo que hay, incluido una cantidad de antecedentes. Yo he estado mirando sobre el postulante y la forma en que, por lo menos la prensa trata otra cantidad de fallos que ha realizado. Así que yo creo que estamos en un buen camino, es un buen proceso. Yo creo que realmente vale mucho la pena y supongo que en la próxima semana se va a escuchar también al postulante, ¿no? Eso es lo que quería decir. Yo quería decir que respecto al tema constitucional tenemos nosotros ciertamente el mejor interés que haya un entendimiento entre el Poder Judicial, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, pero tenemos una cierta deuda de algunas reformas al Tribunal Constitucional que esperamos con ansias de parte del señor ministro. Muchas gracias. Víctor. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer y valorar la exposición del ministro Hernán Larraín, porque creo que va a permitir, junto con los antecedentes que tenemos en nuestras carpetas, poder conversar, preguntar al ministro candidato a la Suprema sobre una variedad de temas que son relevantes. Creo que la intervención del ministro Larraín entrega muchos insumos sobre los cuales podemos conversar con el ministro Llanos, que va a estar con nosotros en la mañana del lunes. Del lunes que viene, el lunes 21. Así es. Así que creo que ese tema es relevante, como el tema también institucional que plantea el ministro, digamos, la mesura y la prudencia con que se debe tratar estos temas, y indudablemente el Congreso y el Senado y la Cámara de Diputados y el Gobierno
a través de modificaciones constitucionales los que deben modificar las atribuciones de los órganos del Estado y no a través de otros mecanismos. Gracias. Gracias, señor senador. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿No? Señor ministro. Sí, muy breve. Solo agradezco los comentarios. Solo hace referencia a la inquietud que ha hecho presente el senador Insulza. Solo recordar que el presidente, en su cuenta del 21 de, ex 21 de mayo, el 1 de junio, hizo presente su voluntad de impulsar diversas reformas institucionales. Fundamentalmente son 6 las que se están trabajando: nombramiento de jueces, fiscales, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Congreso Nacional y Tribunal Constitucional. Esas están avanzando y cada una de ellas será presentada oportunamente. Probablemente la primera que haremos presente es la que dice relación con nombramiento del Poder Judicial. Probablemente luego veremos el Consejo de Defensa y el Ministerio Público. Pero tenemos muy claro la inquietud que hay sobre el tema del Tribunal Constitucional. Hemos hablado con esta comisión sobre esta materia y esperamos hacer presente. Ahora, esa reforma está pensada en temas que no dicen relación directa con la cuestión que es objeto de la controversia de estos días. Sin embargo, siempre es oportunidad para revisarla. Gracias. Señor ministro, yo quisiera hacer presente algo en relación con su exposición, porque usted en la última parte hizo referencia a este conflicto que ha surgido entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y por lo tanto yo no puedo dejar de referirme a ese punto específico y manifestarle mi desacuerdo, digamos, con la postura que usted ha señalado. Porque yo entiendo que la diferencia que hay entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema es un problema jurisdiccional. Y en ese sentido, en consecuencia, no valen los acuerdos entre cúpulas y entre dos instituciones para resolver problemas jurisdiccionales, de interpretación, digamos, de la ley. Yo entiendo que dos organismos constitucionales de la alta jerarquía, como es la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, se puedan juntar para aspectos de coordinación, para aspectos operativos, para aspectos de gestión. Pero tengo mis dudas si estos dos tribunales pudieran juntarse para unificar una cierta interpretación de la ley respecto a sus facultades, que incide directamente en sus materias jurisdiccionales. No veo de qué manera dos organismos de alto nivel pudieran constituirse en una especie de asamblea que la Constitución no prevé, ni ninguna ley prevé, digamos, una reunión de esa naturaleza para unificar criterios jurisdiccionales, vuelvo a repetir. Entonces, a mí me parece que el hecho de que tengamos dos instituciones de alto nivel diciendo que cada uno de ellos tiene la última palabra en materia constitucional o en aplicación del derecho es un problema político que demuestra una vez más que aquí tenemos un problema. Y yo le quiero recordar, señor ministro, que usted se comprometió en nombre del gobierno cuando aprobamos y nos comprometimos a aprobar el nombramiento de dos ministros suplentes del Tribunal Constitucional, a que en el segundo semestre el gobierno iba a mandar una reforma al Tribunal Constitucional. Porque nosotros tenemos ese problema ahora que surge, pero tenemos problema también en lo que hemos llamado el control de tercera cámara respecto de las leyes orgánicas constitucionales y respecto de lo que ha sido la aplicación del recurso de inaplicabilidad. Entonces, nosotros creemos que hay que fortalecer las instituciones, pero las instituciones no se fortalecen si el gobierno hace un llamado para que se junten y como buenos amigos puedan resolver sus problemas, digamos. Pues yo creo que no es el camino, porque ellos son jueces con las facultades que tienen, pero detrás está la ciudadanía, nosotros, que tenemos que saber de qué manera se resuelven esos temas. Y no se resuelven, a mi juicio, conversando como buenos amigos. Pues este es un tema político y jurisdiccional del más alto nivel. Entonces ahí tenemos, digamos, un punto de vista distinto, señor ministro, que yo quería hacerlo presente en atención a que usted abrió este tema, digamos, abrió esta cortina de debate. Y yo lo único que digo es que, bueno, usted adquirió un compromiso con nosotros de mandar esto, con la oposición, digamos, específicamente de mandar este proyecto de reforma constitucional. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A mí me ha parecido
realista hacer mención a la situación que enfrentamos, particularmente considerando que el ministro Ayano, de ser nombrado en la Corte Suprema, va a ir precisamente a la sala donde se ha producido esta diferencia con el Tribunal Constitucional. Y, de paso, esbozar un poco el criterio con que nosotros estamos enfrentando el tema y esperando que sean las partes quienes puedan contribuir a su solución. Ahora, y yo entiendo su argumento en el sentido de que tratándose de un tema jurisdiccional no se arreglan con buenas palabras ni con reuniones de amigos, pero tratándose de materias en donde se produce una sobreposición de atribuciones o competencias o traslape de funciones, es posible encontrar en el diálogo entre las instituciones una fórmula de dirimir ese traslape. Porque en esta materia, en un conflicto entre ambas instituciones, no existe un órgano dirimente superior que pueda resolver esta cuestión. De manera que, si no llegan a acuerdo, o si ellos advierten en este debate que la fórmula para resolver el tema es de carácter normativo, pues, por supuesto, estaremos ahí junto con el Congreso, el Gobierno, como poderes colegisladores dispuestos a resolver esa materia. Pero es importante esa discusión para ver si el problema es de carácter normativo. Si acaso falta una definición en el marco constitucional o en la legislación vigente, regulaciones que permitieran resolver estas diferencias. Porque si fuera así, obviamente debemos actuar. Pero nos parece que es aconsejable, en lugar de entrar a tomar partido, acusar a uno, acusar al otro, advertir que aquí se ha producido un debate y que el debate se ha producido además en el ámbito académico y político y eso se va a seguir, desde un punto de vista institucional, procurar un espacio de entendimiento entre las propias partes. Y por las conversaciones que yo he tenido en estos días, eso es posible. ¿Significa que esto va a resolver el tema en toda su dimensión? No lo sé. Pero me parece que es el primer paso de madurez institucional para avanzar en esa dirección. Ahora, respecto del otro tema, ya lo mencioné, el presidente lo comprometió él en su alocución del 1 de junio y ciertamente estamos trabajando para lograr una propuesta respecto de cambios en el Tribunal Constitucional. Quiero recordar que eso está en el programa de gobierno del presidente Piñera y, por lo tanto, vamos a traer en su momento una propuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Muy bien, habiéndose terminado esta primera parte de la sesión, le agradecemos al señor ministro y a sus asesores la exposición. Y sobre esta materia nos vemos el próximo lunes, entonces, a las 12 con la presencia del ministro candidato a la Suprema. Muchas gracias, señor ministro. Se levanta por un minuto la sesión. Se suspende por un minuto. Se levanta la sesión.